Soy Esteban Olmedo, preso número 45.873, y han pasado más de 25 años desde que puse un pie en esta oscura prisión. Los fríos muros de cemento, los pesados barrotes, los pasos de los compañeros de celda, todos se convirtieron en mis únicos amigos, y al mismo tiempo en vigilantes de un cuarto de siglo de mi vida. Cada mañana, al despertar, la luz amarilla y tenue de las lámparas ilumina el suelo sucio, y yo recojo los recuerdos dispersos de nostalgia y arrepentimiento que flotan en mi memoria. Los días se arrastran interminables, cada hora, cada minuto parece eterno, y los recuerdos de mi hijo y mi familia se vuelven tan lejanos como un sueño al que nunca puedo alcanzar. Pero aquel día, algo tocó mi corazón que creía muerto hace mucho tiempo. Un sobre amarillo, lanzado a través de los barrotes por uno de los guardias viejos, Ramírez. Mis manos temblaron al recibirlo, y al ver la letra conocida, mi corazón se comprimió como si alguien lo estrujara. Era una carta de mi hijo, Joaquín. Después de más de 5 años de absoluto silencio, aparecía de manera inesperada en mi vida, de un modo que jamás habría imaginado. El contenido del sobre hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Tadeo, mi nieto, quería conocer a su abuelo, un chico de 15 años que nunca me había visto, curioso, buscando la verdad que su padre había mantenido oculta toda su vida. En ese instante, no solo sentí alegría, sino también un miedo profundo. ¿Alcanzaría a conectar con mi nieto antes de que la verdad quedara enterrada una vez más? Me senté al borde de la cama de hierro plegable, sosteniendo la carta con las manos temblorosas, inundado de recuerdos de años de sacrificio, madrugadas interminables para trabajar antes del amanecer, veces que me privé de comer para que mi hijo tuviera sus comidas completas, noches soportando frío y lluvia para pagar cada deuda que asegurara su educación. Todo lo que hice fue pensando en proteger el futuro de mi hijo, y al final fue él quien me convirtió en víctima de un intrincado complot, convirtiéndome en un prisionero injustamente. Cada recuerdo se sentía como cuchillos clavándose en mi corazón, mezclando dolor y rabia. Pero ese dolor no me derrumbó. En cambio, encendió una llama de determinación. Buscaría la verdad, por mí y por mi nieto. Me dije a mí mismo que 25 años eran demasiado tiempo, pero nunca es tarde para reclamar justicia. No permitiría que Joaquín siguiera manipulando y ocultando la verdad. Ahora tenía la oportunidad de reescribir la historia de mi vida, paso a paso, con inteligencia y paciencia, para que Tadeo pudiera conocer quién era realmente su abuelo. Más allá de la puerta de hierro, la débil luz del sol de la mañana se filtraba por las rendijas. Respiré profundamente, sintiendo el ardor de las lágrimas en mis ojos, pero al mismo tiempo percibiendo la vitalidad, la fuerza interior y la determinación de luchar hasta el final. 25 años en prisión no podían arrebatarme mi dignidad, y desde este instante decidí: nunca más permitiré que mi hijo y sus malévolos planes dicen la historia de mi vida. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios de abajo. Al día siguiente, seguía sentado al borde de la cama de hierro, con las manos temblorosas sosteniendo la carta de Tadeo. El chico de 15 años, que nunca me había visto, comenzaba a abrir un mundo que creía perdido hace mucho tiempo. La carta estaba escrita con una letra cuidadosa, uniforme y ordenada, muy distinta a la caligrafía apresurada de un adulto. Tadeo contaba que un proyecto escolar le pedía investigar la historia de su familia, de sus antecesores, y descubrir verdades que nunca se habían contado. Por primera vez, mencionaba a su abuelo, yo, de quien solo había oído versiones distorsionadas contadas por su padre. Me senté allí, leyendo línea tras línea, con una mezcla de felicidad y dolor. Felicidad porque, finalmente, alguien creía en mí y quería conocer la historia verdadera. Dolor porque me daba cuenta de que durante 25 años había perdido todo contacto con mi hijo, y ahora incluso mi nieto enfrentaba las distorsiones que Joaquín había sembrado. Mi corazón latía con fuerza, cada golpe un recordatorio. El tiempo no espera, y esta oportunidad de corregir errores era más valiosa que cualquier otra cosa. Decidí que, primero, debía mantener la comunicación con Tadeo y guiarlo paso a paso para que comprendiera la verdad. No podía revelar todo de golpe,
Sería demasiado peligroso para él y para quienes me ayudaban. Escribí mi respuesta con cuidado, frase por frase, solo lo suficiente para que comprendiera que su abuelo estaba vivo, presente y luchando por la justicia. Lo guié para que contactara a Soledad Quiroz, testigo directa de los hechos ocurridos hace 25 años, de modo que pudiera empezar a recabar información de forma independiente. Cada palabra que escribía, cada mensaje enviado, era un puente entre generaciones, un modo de transmitir la fe y la sabiduría adquiridas durante los años más difíciles. Dentro de mí, sentía una mezcla de ansiedad y orgullo. Tadeo no solo era curioso, sino también valiente. Estaba dispuesto a enfrentar la verdad, a cuestionar y descubrir lo que su padre intentaba ocultar. Esa era la esperanza. Un rayo de luz que brillaba en la oscuridad de los 25 años que había vivido en prisión. Pero no podía ignorar la preocupación. Si Joaquín descubría que Tadeo estaba investigando, podría intentar detenerlo, incluso ponerlo en peligro. Ese pensamiento hacía que cada palabra que escribía pesara enormemente. Me repetía a mí mismo: debía ser cauteloso, paciente, enseñar a Tadeo a observar y analizar sin exponerse. Durante toda la tarde releí la carta varias veces, imaginando la mirada curiosa e inteligente de Tadeo. Él era una pieza clave de esta historia, no solo mi nieto, sino la oportunidad para que la verdad saliera a la luz. Por primera vez en 25 años, sentí que mi corazón se llenaba de esperanza, una posibilidad de recuperar mi dignidad y de tender un puente entre generaciones, para que mi nieto comprendiera justicia, sacrificio y honestidad. Al caer la noche en la fría celda, dejé la pluma a un lado, miré los barrotes y me susurré: 25 años es demasiado tiempo, pero nunca es demasiado tarde. Tadeo es la oportunidad para reescribir la historia, recuperar lo que fue arrebatado y demostrar que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la verdad y la confianza puede prevalecer. A la mañana siguiente, la débil luz que entraba por la pequeña ventana de la celda iluminaba el cemento frío mientras yo me levantaba con el corazón lleno de determinación. La carta de Tadeo seguía bien colocada sobre la mesa, y en mi mente cada detalle de los años de traición, de pérdidas y sacrificios se dibujaba con nitidez. Sabía que para recuperar mi honor y sacar la verdad a la luz, necesitaba la ayuda del abogado Montesinos, en quien confiaba plenamente, y de los testigos que aún pudieran recordar lo sucedido hace 25 años. Ramírez, el guardia viejo pero leal, me condujo en silencio fuera de la celda hasta el pequeño despacho de Montesinos dentro del penal. Al entrar, vi en la mirada del abogado una mezcla de comprensión y severidad, como si evaluara cada gramo de mi determinación y del dolor que había soportado. Le relaté minuciosamente cada paso, desde el momento en que Joaquín planeó apropiarse del dinero, cómo falsificó documentos, hasta cuando la policía encontró el dinero bajo el piso de mi habitación, y cómo todas las pruebas fueron manipuladas para incriminarme. Montesinos asentía varias veces, tomaba notas con cuidado y de vez en cuando hacía preguntas incisivas para detectar grietas que pudieran reabrir el caso. Tras la reunión, comencé a redactar una carta para guiar a Tadeo paso a paso. No podía revelar toda la verdad de inmediato, pero debía orientarlo para que empezara a reunir pruebas. Le indiqué cómo acercarse a Soledad Quiroz, la testigo que había presenciado todo, y le mencioné a Rodolfo Guzmán, el contador de la empresa Montemayor, quien podía recordar las transferencias irregulares. Cada frase estaba calculada con precisión, suficiente para que mi nieto supiera que su abuelo estaba de su lado, pero también para protegerlo del peligro. Ese día transcurrió en la celda mientras recordaba cómo había observado a Joaquín en el trabajo, cómo elaboraba planes meticulosos y engañaba tanto a sus superiores como a la familia. Recordaba cada detalle: la maleta que trajo a casa la noche del incidente, los números en los libros contables, las facturas alteradas. Todos esos recuerdos se convirtieron en una guía invisible para Tadeo, para que supiera qué buscar y a quién preguntar. Al caer la noche, cuando los demás presos ya dormían, me senté en mi cama con el bolígrafo en la mano y continué escribiéndole a Tadeo. Le expliqué cómo observar, cómo formular preguntas y cómo contrastar la información. Cada palabra llevaba el peso de 25 años de injusticia, de pérdidas y sacrificios,
pero también una chispa de esperanza. Por primera vez en un cuarto de siglo, sentía que podía hacer algo para cambiar mi destino, para que mi nieto conociera la verdad y para recuperar mi honor. Al dejar la pluma sobre la mesa y mirar la carta recién escrita, sentí algo distinto en mi interior. El miedo seguía allí, pero la determinación era más fuerte que nunca. Sabía que el camino sería largo, lleno de peligros y desafíos, pero también sabía que con Montesinos, Tadeo y testigos honestos, finalmente tendría la oportunidad de enfrentar la verdad. Era el primer paso, y por primera vez en 25 años sentía que recuperaba el control de mi vida. El segundo día transcurrió en la fría celda, y yo no podía apartar la vista de la carta de Tadeo sobre la mesa. Las palabras del chico me punzaban el corazón, pero al mismo tiempo me impulsaban a dar los primeros pasos en la búsqueda de la verdad. Montesinos había coordinado un encuentro directo con Soledad Quiroz, la mujer de mediana edad que vivía cerca de mi antigua casa años atrás y que había presenciado con exactitud los hechos de aquella noche fatídica que me incriminó. Cuando Soledad entró, su cabello ya plateado y su rostro lleno de arrugas, sus ojos brillaban con la misma lucidez y justicia que recordaba. Reconocí de inmediato su dulzura y rectitud. Comenzamos a conversar, y ella relató cada detalle, cada sonido, cada acción que presenció aquella noche. La maleta que Joaquín trajo, su actitud tensa y la manera en que el dinero fue escondido bajo el piso de mi habitación. Recordaba cada detalle como si hubiera ocurrido apenas ayer, no hace 25 años. Al escucharla, mi corazón se mezclaba de dolor y esperanza. Cada evidencia que creía perdida, cada pequeño detalle que parecía irrelevante, se convertía ahora en clave para revelar la verdad. Escuchaba atentamente, memorizando cada palabra, cada gesto, cada recuerdo de Soledad era una pista valiosa que usaría para limpiar mi nombre. Tras reunirnos con Soledad, Montesinos y yo nos encontramos con Rodolfo Guzmán, ex contador de la empresa Montemayor. Un hombre delgado, envejecido, pero con la mirada aún aguda y brillante. Relató que Joaquín había comenzado a manipular los libros contables meses antes del robo, transfiriendo dinero a cuentas secretas y creando facturas falsas para engañar incluso al director. Conservaba algunas copias, pero el miedo lo había mantenido en silencio hasta ahora. Con la edad y la enfermedad, estaba dispuesto a cooperar y proporcionarnos toda la evidencia. Mientras Rodolfo contaba su relato, las piezas en mi mente empezaban a encajar. Joaquín no actuó solo, sino con apoyo de Lorenzo Montemayor, el hijo del dueño de la empresa, y toda la evidencia fue cuidadosamente preparada para que yo cargara con la culpa. La verdad, enterrada durante 25 años, comenzaba a emerger, y lo más importante era que Tadeo estaba investigando, convirtiéndose en el factor que permitiría revelar los últimos secretos. Al regresar a mi celda, escribí nuevamente a Tadeo, relatándole la historia y guiándolo sobre cómo acercarse a los testigos con cautela. Le explicó que no toda la verdad podía revelarse de golpe, pero que cada pista sería una pieza del rompecabezas para reconstruir el panorama completo. Esto no solo serviría para limpiar mi nombre, sino también como una lección sobre justicia y honestidad para mi nieto. Por la noche, sentado solo bajo la luz amarilla y tenue, sentí con claridad la fuerza de la esperanza y la determinación. Aunque 25 años de privación de libertad dejaron cicatrices profundas, ya no estaba solo. Montesinos, Soledad, Rodolfo y Tadeo eran mis aliados, luces que me guiaban paso a paso hacia la justicia y la oportunidad de corregir las injusticias sufridas. Nunca antes en estos 25 años de prisión había sentido un rayo de luz al final del túnel como ahora. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol se filtraban por la ventana del aula, Tadeo se sentó frente a su escritorio, concentrado en releer la carta que su abuelo Esteban le había enviado. Cada línea, escrita con cuidado y cargada de afecto, le recordaba suavemente que tenía una misión importante: investigar la verdad sobre el pasado de su familia y ayudar a su abuelo a limpiar su nombre después de 25 años de injusticia. Su corazón latía con fuerza, entre emoción y preocupación, porque sabía que esta historia no solo involucraba a su abuelo, sino también a su propio padre, Joaquín, quien había hecho todo para ocultar la verdad. Tadeo decidió empezar por Soledad Quiroz,
testigo de los hechos de aquella noche fatídica que Esteban había mencionado. Contactó a la señora con una llamada supervisada por su padre, pero logró convencerla con suavidad, explicándole que se trataba de parte de un proyecto escolar. Soledad, tras escuchar la explicación, aceptó reunirse con él y relató cada detalle, cada gesto que aún recordaba, la maleta que Joaquín llevó, la manera en que Esteban apareció y las acciones inusuales que solo podían percibirse con ojos atentos. Cada detalle que Tadeo anotaba se convertía en una pieza que le permitía reconstruir el panorama de los acontecimientos de hace 25 años. No se detuvo allí. Tadeo también se propuso encontrar a Rodolfo Guzmán, el excontador de la empresa Montemayor, quien poseía evidencias sobre transferencias incorrectas, facturas falsas y transacciones sospechosas. Aunque ya anciano y frágil, Rodolfo accedió a reunirse con él y narró detalladamente cómo Joaquín manipuló los libros contables, planificando cada movimiento meses antes de que ocurriera el robo. Tadeo tomaba notas minuciosas, preguntaba cada detalle, y sus ojos brillaban a medida que cada pista encajaba, formando finalmente la imagen completa del complot que nunca había conocido. Durante la recolección de información, Tadeo mantenía contacto constante con su abuelo mediante cartas y notas secretas. Aprendió a observar, evaluar la información y diferenciar lo verdadero de lo falso, habilidades que Esteban le transmitía con cada línea escrita. Cada paso que daba estaba cuidadosamente medido para no ser descubierto por su padre, pues si Joaquín se enteraba, podría controlar la situación y arruinar todo el esfuerzo. Al caer la tarde, Tadeo se sentó solo en su habitación, recopilando todas las pruebas obtenidas de Soledad, Rodolfo y los documentos antiguos que encontró en los cajones de su padre. Comenzó a notar contradicciones en los relatos de Joaquín, señales de transferencias manipuladas y conductas fraudulentas. Por primera vez en 15 años, sintió que tenía la llave para esclarecer la verdad y actuar en favor de la justicia para su abuelo. El corazón de Tadeo estaba a la vez tenso y orgulloso. Sabía que cada acción futura debía ser cautelosa, pero también sentía una alegría y motivación profundas. Por primera vez, jugaba un papel crucial en devolver la verdad y restaurar el honor de Esteban. Cada paso que daba ya no era solo parte de un proyecto escolar, sino una misión personal, un vínculo entre generaciones y un renacer de la fe en la justicia. Aquella noche, Tadeo escribió otra carta a su abuelo, detallando todo lo que había descubierto y sus primeros hallazgos. Le pidió mantener la calma, continuar observando desde la prisión y prepararse para los siguientes pasos. En el corazón de ambos, se percibía que comenzaba un camino lleno de peligros y esperanzas, y por primera vez en 25 años, la luz de la verdad podría atravesar la oscuridad que había cubierto la vida de Esteban. Al día siguiente, en la fría celda, continué escribiendo a Tadeo, pero esta vez me concentré en instrucciones precisas para que pudiera recopilar pruebas sin ser descubierto por su padre. Al mismo tiempo, Montesinos y yo comenzamos a delinear un plan legal detallado, paso a paso, para preparar la reapertura del caso de hace 25 años. Montesinos me visitó en la celda con los archivos antiguos y copias de los documentos relacionados. Se sentó frente a mí, con mirada severa pero llena de confianza. Esteban, debemos comenzar con las pruebas físicas que aún existan y con los testigos que recuerden los hechos. Si coordinamos estrechamente con tu nieto, Tadeo, podemos construir una cadena de evidencias suficientemente sólida para solicitar la revisión del caso, dijo Montesinos. Asentí, sintiendo por primera vez en 25 años que no estaba solo. Tenía un aliado que comprendía tanto la ley como la estrategia. Decidimos dividir el trabajo en dos frentes paralelos. Yo mantendría la comunicación con Tadeo y Soledad, guiando al chico paso a paso en la recolección de información y supervisando los detalles desde la prisión. Montesinos se encargaría de la parte legal, contactar a los testigos que aún vivieran, verificar los documentos antiguos y preparar el expediente para presentarlo ante el juez Montalvo, conocido por su integridad y disposición a reconsiderar casos antiguos cuando surgen nuevas evidencias. Montesinos señaló un punto crucial. Debemos demostrar que Joaquín manipuló los libros contables, creó pruebas falsas y contó con cómplices dentro de la empresa. Si lo logramos, no solo se limpiará su nombre,
sino que también se protegerá a Tadeo de seguir siendo engañado por su padre. Guardé silencio, repasando mentalmente cada acción de Joaquín, cada detalle que Rodolfo y Soledad habían proporcionado. Todo comenzaba a encajar. El plan fraudulento, los cómplices, los fondos revertidos, y yo como víctima obligado a asumir la culpa. Mientras Montesinos preparaba los trámites legales, escribía a Tadeo recalcando la importancia de mantener la calma, observar con atención y registrar meticulosamente cada evidencia. Le insistía en que toda información, por mínima que fuera, podía convertirse en una pista crucial. También le advertía que, si Joaquín descubría su investigación, la situación podría volverse peligrosa, por lo que cada acción debía ser discreta y cautelosa. Por la noche, sentado solo en la cama de hierro, sentí una mezcla de tensión y entusiasmo. 25 años en la oscuridad de la prisión, y ahora, por primera vez, sentía que tenía el control de mi destino. La combinación de Montesinos, Tadeo y los testigos confiables formaba una red de esperanza. Respiré hondo, sintiendo la fuerza de la determinación y la integridad, comprendiendo que, desde ahora, cada paso que diéramos apuntaba hacia la luz de la justicia, y por primera vez en 25 años, esa luz ya no parecía tan lejana. Los días siguientes, la atmósfera en la celda se volvió tensa, pero también llena de esperanza. Montesinos y yo analizábamos cada detalle proporcionado por Soledad y Rodolfo, cada factura, cada pequeño monto, cada transacción inusual realizada por Joaquín. Cada dato me recordaba las noches largas de trabajo agotador para mantener a mi hijo, las veces que pasé hambre para pagar su educación. Y ahora, todo había sido traicionado por la persona en quien más confiaba. Montesinos desplegó los expedientes sobre la mesa, sus ojos penetrantes fijos en mí. Esteban, Joaquín no actuó solo. Hay evidencia que indica que Lorenzo Montemayor, el hijo del dueño de la empresa, colaboró con él. Debemos precisar el papel de cada uno y cada momento, para que en la corte nadie pueda negarlo. Asentí, sintiendo el corazón latir con fuerza. Todo comenzaba a esclarecerse. Joaquín había planeado apropiarse del dinero meses antes, creando pruebas falsas, manipulando los libros contables y, al final, convirtiéndome en el chivo expiatorio. Revisé cada página de viejos diarios, anotando cada detalle que Rodolfo relataba. Los pequeños retiros de dinero, las facturas falsas, cómo los compañeros temían hablar. Cada detalle era un fragmento que se clavaba en mi memoria, formando la imagen completa de un complot que nunca había visto en su totalidad. Montesinos señalaba las inconsistencias en los registros antiguos y las facturas conservadas por Rodolfo, identificando cada punto débil que podríamos usar para reabrir el caso. Mientras tanto, Tadeo seguía dedicado a su tarea. A través de cartas y notas, lo guiaba paso a paso. Preguntar a Soledad sobre los detalles de la noche del incidente, revisar los tiempos, observar el comportamiento de Joaquín cuando apareció con la maleta. Cada respuesta, cada observación de Tadeo era un ladrillo reconstruyendo la verdad, y yo sentía la fuerza de la nueva generación, su valentía e inteligencia. Una tarde, Montesinos nos comunicó un hallazgo importante. Algunas facturas y documentos originales todavía existían en el archivo de la empresa Montemayor. Esta era la oportunidad de aplicar análisis forense moderno, comparar firmas y detectar falsificaciones. Respiré profundo. Por primera vez en 25 años, la justicia parecía comenzar a abrirse paso. Al caer la noche, en la celda, escribí nuevamente a Tadeo, explicándole la importancia de las pruebas que había encontrado. Recalqué que cada acción debía ser cautelosa, para no despertar sospechas de su padre. También le recordé que Joaquín y Lorenzo habían tejido una red compleja y que un solo error podría hacer fracasar todos los esfuerzos. Al dejar el bolígrafo, sentí un cambio en mi interior. Por primera vez en 25 años, vislumbraba la luz de la verdad. Joaquín y sus cómplices habían cometido fallas, y con la inteligencia, el valor y la cooperación de Tadeo, todo comenzaba a ser posible. Exhalé, con el corazón entre la tensión y la emoción, preparándome para los próximos pasos de esta peligrosa pero esperanzadora misión, una oportunidad para recuperar mi honor y la verdad. En los días siguientes, Tadeo se convirtió en el epicentro de la búsqueda de la verdad.
Siguiendo mis cartas e instrucciones, continuó acercándose a Soledad Quiroz, indagando sobre los detalles que hacía 25 años no había conocido. Soledad recordaba cada movimiento, cada palabra, cada acción de Joaquín cuando llevó la maleta a mi casa, y cómo yo aparecí en aquella pequeña vivienda. Cada detalle era anotado con cuidado por Tadeo. Los fragmentos comenzaban a encajar, formando un panorama completo de aquella noche fatídica. Tadeo no se limitó a Soledad. Buscó contactar a Rodolfo Guzmán, excontador de la empresa Montemayor. A pesar de su edad y fragilidad, Rodolfo conocía cada transferencia, cada factura falsa creada para encubrir los actos de Joaquín. Tadeo escuchaba, tomaba notas y comenzaba a unir la información en una secuencia lógica. Desde los pequeños retiros previos hasta el robo mayor de 3 millones, desde las facturas falsificadas hasta los cómplices, especialmente Lorenzo Montemayor. Cada día, Tadeo escribía un diario detallado sobre su proceso de investigación, registrando observaciones, respuestas de los testigos y señales de irregularidades en la historia que contaba su padre. Incluso fotografiaba documentos, comparándolos con la información que yo le proporcionaba en cartas, identificando contradicciones en los relatos de Joaquín. Recibía sus apuntes a través de las cartas, pequeñas líneas cargadas de esperanza. Por primera vez en 25 años, sentí que ya no estaba solo. Gracias a Tadeo, la verdad comenzaba a revelarse paso a paso. Mientras recopilaba información, Tadeo también empezó a comprender los peligros potenciales. Sabía que si Joaquín descubría que estaba investigando, todo el plan podría venirse abajo. Yo le recordaba constantemente que debía ser cauteloso, mantener el secreto y observar con atención, pero sin miedo. Aprendió a analizar cada pista, a evaluar la confiabilidad de la información y a identificar cuándo debía consultar a más testigos. Una tarde, Tadeo halló en los archivos antiguos un detalle clave: una factura de compra de boletos de avión a Panamá, emitida justo después de la noche del robo, coincidiendo con los movimientos irregulares que Rodolfo había registrado. Se dio cuenta de que Joaquín había intentado deliberadamente hacerme asumir la culpa, reteniendo la mayor parte del dinero y ocultando toda la verdad. La cadena de información comenzaba a encajar con mis recuerdos. Cada detalle de mi memoria cobraba vida gracias a la inteligencia de Tadeo. Al anochecer, Tadeo me envió una carta con un informe detallado de cada hallazgo y de los testigos que había contactado. Leí cada línea con el corazón acelerado, sintiendo profunda empatía por su determinación. Por primera vez en más de 2 décadas, sentí que la justicia se acercaba. No solo se trataba de limpiar mi nombre, sino también de transmitir a mi nieto lecciones de justicia, valentía y honestidad que esperaba que llevara consigo toda la vida. Me senté nuevamente en la cama de hierro, tomando el bolígrafo para responderle a Tadeo, guiándolo sobre los siguientes pasos de la investigación. En mi interior comprendí que Tadeo no era solo mi nieto, sino el aliado más importante, la luz que atravesaba los 25 años de oscuridad injusta. Cada paso que daba ahora llevaba el peso de toda la familia y representaba la última oportunidad para que la verdad saliera a la luz. Una tranquila tarde, Tadeo comparó cuidadosamente la información que había recabado de Soledad, Rodolfo y los antiguos documentos con lo que su padre, Joaquín, había contado. Pronto notó inconsistencias evidentes. Los montos registrados como pagos legítimos en los libros no coincidían con las facturas, y ciertos eventos narrados por Joaquín estaban desordenados en el tiempo. Cada contradicción fue registrada meticulosamente por Tadeo, marcada como un ladrillo fundamental para reconstruir la verdad. Comenzó a escribir un diario detallado relatando cada acción de Joaquín, su presencia en la empresa, los cambios inusuales en los libros contables y la actitud de Lorenzo Montemayor, a quien sospechaba como cómplice. Cada hallazgo llenaba el corazón de Tadeo de una mezcla de preocupación y emoción. Sabía que solo al conectar todas las pistas, la justicia podría salir a la luz. Mientras tanto, yo recibía los informes detallados de Tadeo a través de cartas. Leía cada línea con ansiedad y orgullo. Por primera vez en 25 años, sentí la luz de la esperanza. Le guiaba sobre cómo comparar evidencias, formular preguntas para verificar su veracidad y, al mismo tiempo, ser cauteloso para no ser descubierto por su padre.
El chico comprendía rápidamente, demostrando una notable capacidad de observación. Sus ojos brillaban cada vez que hallaba una nueva pista. Un hallazgo crucial apareció: la factura de boletos de avión a Panamá, emitida justo después de la noche del incidente. Tadeo se dio cuenta de que Joaquín había manipulado deliberadamente las fechas y la historia para incriminarme, reteniendo además la mayor parte del dinero. Este descubrimiento despertó en ambos una mezcla de rabia y determinación, conscientes de que todo estaba listo para marcar un punto de inflexión en el caso. Tadeo continuó recopilando más documentos, analizando las transferencias a cuentas secretas y registrando la relación entre Joaquín y Lorenzo. Cada detalle era cuidadosamente anotado, consciente de que serviría a Montesinos para preparar el expediente y presentarlo ante el tribunal. Al caer la noche, Tadeo me envió otra carta, explicando cada hallazgo, cada inconsistencia y cómo planeaba acercarse a otros testigos. La leí con el corazón lleno de emoción. La valentía, inteligencia y determinación de mi nieto eran la luz que me guiaba tras 25 años de oscuridad injusta. Por primera vez, sentí con certeza que la justicia se acercaba y que ya no estaría solo en mi camino hacia la verdad. Una fría mañana, mientras escribía instrucciones a Tadeo en la cama de hierro, Ramírez, el guardia leal, entró con rostro serio. «Esteban, hay un asunto urgente», dijo con voz temblorosa. Supe de inmediato que algo no estaba bien. Con el corazón latiendo entre la ansiedad y la tensión, lo seguí por los silenciosos pasillos del penal hasta una pequeña sala en la que nunca había entrado antes. Dentro no estaba Montesinos ni Tadeo, sino Joaquín, mi propio hijo. Se sentó frente a mí, con la mirada fría y una sonrisa calculadora y dominante. Traté de mantener la calma, pero mi corazón latía con fuerza. Comenzó con reproches y amenazas, proponiendo un acuerdo: detener todas las acciones legales, abandonar la búsqueda de la verdad, y a cambio, Tadeo podría verme regularmente y él se encargaría de mi manutención durante la prisión. Lo miré directamente a los ojos con voz firme. ¿Crees que puedes sobornarme? 25 años de injusticia. Mi honor y la verdad no se intercambian por dinero ni conveniencias superficiales. Joaquín frunció el ceño, visiblemente incómodo, pero trató de mantener la compostura. Comenzó a explicar sus motivos: deudas, presión de Lorenzo Montemayor y riesgos financieros. Lo que antes yo pensaba que era maldad pura, ahora se entendía parcialmente, aunque eso no mitigaba la traición y el dolor que sentía. Reveló que mi encarcelamiento fue necesario para ocultar sus deudas y evitar ser descubierto. Mi mente funcionaba a toda velocidad. ¿Cómo proteger a Tadeo y a Soledad?, mientras no abandonaba la oportunidad legal que se estaba construyendo. Montesinos ya tenía las pruebas y los testigos listos, pero enfrentar directamente a Joaquín me hacía dimensionar el verdadero nivel de peligro. Tadeo seguía investigando y tomando notas afuera, sin saber que su padre había descubierto parte del plan. Sentí el peso de la responsabilidad. Si Joaquín se enteraba, todo podría desmoronarse y mi nieto podría correr peligro. La tensión aumentaba, mi corazón latía con fuerza, y cada momento se convertía en un desafío para mi inteligencia, paciencia y autocontrol. Este enfrentamiento no era solo un clímax emocional, sino un punto de inflexión. Debía mantener mi dignidad, claridad mental y estrategia para seguir avanzando en la búsqueda de justicia. Joaquín podía tener dinero y poder, pero yo poseía la verdad, un aliado legal y la luz de Tadeo, la clave para que la justicia regresara. Al finalizar el encuentro, me retiré con tensión pero firmeza. Durante todo el día escribí a Tadeo, recordándole actuar con cautela y discreción, pero alentándolo a continuar buscando la verdad. Por primera vez en 25 años, sentí la combinación de peligro y oportunidad. Si actuábamos correctamente, la justicia llegaría. Si cometíamos un error, todos nuestros esfuerzos podrían derrumbarse. Tras el encuentro directo con Joaquín, mi corazón estaba a la vez tenso y resuelto. Comprendí que, para limpiar mi nombre después de 25 años de injusticia, cada paso debía ser extremadamente cuidadoso y preciso. Montesinos me visitó esa misma tarde, trayendo el expediente legal completo y copias de las pruebas más recientes proporcionadas por Rodolfo Guzmán.
Nos sentamos frente a frente, mis manos apretando el bolígrafo y mi mente totalmente concentrada en cada detalle. Montesinos explicó cada paso. Procederemos en dos frentes paralelos. Primero, fortaleceremos el expediente legal con las pruebas de Guzmán, facturas, libros contables y evidencia de firmas falsificadas. Segundo, continuaremos recopilando información de Tadeo y Soledad para obtener pruebas complementarias. Cuando todo esté listo, presentaremos el caso ante el juez Montalvo para solicitar la reapertura del proceso. Asentí, sintiendo por primera vez en 25 años que la oportunidad real se abría ante mí. Mientras Montesinos preparaba los trámites legales, escribí una carta detallada a Tadeo. Debía continuar investigando, registrar toda información, observar el comportamiento de su padre sin ser descubierto y buscar cualquier documento que aún existiera en poder de los involucrados. Recalcaba que debía ser extremadamente cauteloso, pues Joaquín no permanecería inactivo si descubría que su hijo estaba investigando. Tadeo seguía en contacto con Soledad, anotando cada detalle de la noche del incidente. Cada recuerdo que ella relataba era cuidadosamente registrado, marcado como pista crucial para el expediente legal. Al mismo tiempo, Tadeo buscaba contactar a Rodolfo Guzmán para completar el panorama de las transferencias manipuladas, facturas falsas y transacciones secretas. Una noche, al recibir el informe de Tadeo, sentí un nudo en el pecho. Había identificado contradicciones en las declaraciones de Joaquín, establecido fechas y detalles de las transacciones que él había alterado deliberadamente para incriminarme. Cada hallazgo se documentaba cuidadosamente, listo para que Montesinos lo utilizara en el expediente legal. Sentí la fuerza de la inteligencia y valentía de mi nieto, y comprendí que era la clave para cambiar mi destino. Montesinos y yo nos reunimos para analizar cada prueba, identificar las debilidades en la historia de Joaquín y Lorenzo Montemayor, y planear cómo presentar cada paso claramente, desde el análisis documental y los testimonios, hasta demostrar las firmas falsificadas mediante técnicas forenses modernas. Cada detalle se preparaba meticulosamente. Esta vez no había margen para errores. Al caer la noche, me senté en la cama de hierro, dejé el bolígrafo y respiré hondo. Sabía que todo estaba alineándose. Tadeo continuaba recolectando información, Montesinos preparaba el expediente y los testigos confiables estaban listos. Por primera vez en 25 años, sentí esperanza genuina. La justicia se acercaba y esta vez ya no sería una víctima impotente. Solo unos días después de haber completado el plan legal preliminar, la situación se volvió más tensa que nunca. Recibí un informe de Tadeo por carta. Joaquín había descubierto que estaba investigando la verdad. Inmediatamente, Joaquín envió a Tadeo a un internado en Monterrey, lejos de todas las personas que podrían ayudarlo. Mi corazón se encogió y sentí la impotencia inundarme, pero sabía que no podía dejarme llevar por el miedo. Montesinos me informó que, al mismo tiempo, Joaquín había presentado una demanda contra Soledad Quiroz, alegando influir negativamente en un menor de edad, un movimiento claramente diseñado para impedir la recopilación de pruebas. Percibí el peligro latente. Tanto mi nieto como Soledad podían correr riesgos si no actuábamos con cautela. Cada paso debía ser cuidadosamente planeado y cada detalle mantenido en estricta confidencialidad. A pesar del peligro, Tadeo permanecía firme en el plan. En su carta, me relató que había copiado todas las pruebas importantes, guardando los originales en un lugar seguro, y que buscaba recabar más información de otros testigos sin que Joaquín lo supiera. Me sentí a la vez preocupado y orgulloso. Mi nieto no solo era inteligente, sino increíblemente valiente, dispuesto a enfrentar el peligro para ayudar a su abuelo a limpiar su nombre. Montesinos y yo nos reunimos para ajustar la estrategia. Toda la información que Tadeo recopilara sería clasificada, codificada y transmitida únicamente de manera segura. Hicimos un listado de los documentos a verificar: facturas, viejos diarios, transacciones bancarias y testimonios clave de Rodolfo Guzmán. Al mismo tiempo, Montesinos contactó al juez Montalvo, informándole que el expediente se estaba preparando, pero debía mantenerse confidencial para evitar influencias de Joaquín y Lorenzo Montemayor. En la celda,
Me senté en silencio y escribí una carta de ánimo para Tadeo. Le recordé que debía actuar con cautela, no ser descubierto por su padre y no tomar decisiones apresuradas. Le insistí en que cada pista, por pequeña que fuera, podía convertirse en la llave para limpiar el nombre de su abuelo. Le conté sobre mis sacrificios y pérdidas, para que comprendiera plenamente la importancia de la misión que estaba emprendiendo. Al caer la noche, dejé el bolígrafo a un lado, miré los fríos barrotes y sentí que, aunque el peligro acechaba, la esperanza brillaba tenuemente. Tadeo era la luz que guiaba el camino, Montesinos el estratega, Soledad y Rodolfo, los testigos honestos. Todos juntos formaban una red de protección y evidencia de la verdad. Sabía que, si manteníamos firme el plan y superábamos los riesgos presentes, la justicia finalmente llegaría. En mi interior, la determinación era más fuerte que nunca. Proteger a Tadeo, salvaguardar la verdad y restaurar mi honor tras 25 años de injusticia. Unos días después de ser enviado al internado en Monterrey, Tadeo no se desanimó. Sabía que su misión no solo consistía en completar un proyecto escolar, sino también en ayudar a su abuelo a limpiar su nombre. En su carta me contó que había encontrado una caja antigua en la habitación de su padre, que contenía documentos, facturas y algunas fotografías de hace 25 años. Algunos de estos papeles estaban directamente relacionados con transacciones financieras que Joaquín había manipulado intencionalmente, mientras que las fotos mostraban a Joaquín llevando la maleta a mi casa la noche fatídica. Tadeo trabajó incansablemente copiando toda la información, guardando los originales en un lugar seguro, y comenzó a unir estas pistas con lo proporcionado por Soledad y Rodolfo. Descubrió que algunas facturas registradas como gastos legítimos eran en realidad falsificaciones, y que fondos de la empresa habían sido transferidos a cuentas secretas de Joaquín, mientras yo era acusado de apropiación indebida. Cada hallazgo llenaba a Tadeo de tensión y emoción. Sabía que estaba al borde de descubrir la verdad. Recibí sus reportes por carta, y cada línea me provocaba un nudo en el pecho. Había anotado con detalle fechas, nombres y anomalías en las transacciones bancarias, todo cuidadosamente organizado. Estas evidencias eran la pieza faltante, conectando los datos previos de Soledad y Rodolfo, formando una cadena lógica sólida que Montesinos podría usar para preparar el expediente legal. Al revisar el informe de Tadeo, Montesinos quedó impresionado por su capacidad de observación y análisis. Si podemos autenticar estas facturas y firmas, y combinar los testimonios de Guzmán y Soledad, nuestro caso será muy sólido. Joaquín y Lorenzo no tendrán escapatoria, comentó. Sentí cómo la esperanza se encendía por primera vez en 25 años. Tadeo también identificó un punto crucial, las contradicciones en los relatos de Joaquín. Él intentaba invertir la verdad, pero los detalles sobre tiempo, lugar y acciones chocaban con la evidencia que Tadeo había reunido. Comenzó a elaborar un diagrama de eventos, marcando los lapsos de tiempo y preparando un registro de cada inconsistencia para presentarlo en el expediente legal. Por la noche, escribí a Tadeo alentándolo a continuar observando y documentando cada detalle, recordándole mantener absoluto secreto. Le explicó que, aunque Joaquín había descubierto parte de la investigación, aún podía actuar con astucia, usando su inteligencia y paciencia para sacar a la luz pruebas cruciales. En ese momento de silencio, percibí con claridad la fuerza de la nueva generación. Tadeo no era solo mi nieto, sino mi aliado, la luz que me guiaba paso a paso hacia la verdad. Cada información, cada evidencia que encontraba, era un paso firme para restaurar el honor, la justicia y la esperanza de nuestra familia, después de 25 años de injusticia. Una semana después, la tensión se volvió casi insoportable. Tadeo seguía investigando en el internado, registrando cuidadosamente cada prueba, cada detalle y cada contradicción en los relatos de su padre. Pero finalmente, Joaquín descubrió parte del plan. Su ira estalló al darse cuenta de que su hijo estaba recopilando información que podía revelar toda la verdad que él había intentado ocultar durante 25 años. De inmediato, Joaquín actuó. Tadeo fue trasladado a un área de estudio completamente aislada, con reglas estrictas y supervisión constante.
Además, Joaquín emprendió acciones legales para restringir el acceso de Tadeo a cualquier adulto que pudiera apoyarlo, y presentó una demanda contra Soledad Quiroz, alegando influir negativamente en un menor. Cada movimiento de Joaquín reflejaba su desesperación y miedo ante la posibilidad de que la verdad saliera a la luz. Al recibir esta información, sentí un nudo en el pecho. La preocupación me abrumaba. El peligro acechaba a Tadeo y a Soledad, los honestos que luchaban por ayudarme. Pero sabía que no podía dejarme llevar por el miedo. Cada acción debía calcularse cuidadosamente, siguiendo el plan legal y estratégico que habíamos establecido. Montesinos enfatizó que cualquier descuido podría hacer fracasar el plan, y que Joaquín no dudaría en usar todos los medios para protegerse. A pesar de la vigilancia, Tadeo mantenía su determinación. Inteligente y cauteloso, registraba meticulosamente cada detalle, copiaba los documentos importantes y guardaba los originales en un lugar seguro. Además, buscaba comunicarse en secreto con Soledad, para confirmar cada dato y protegerse de la estricta supervisión de su padre. En sus cartas, me informaba de cada paso, permitiéndome conocer la situación y ajustar nuestra estrategia legal. Montesinos y yo nos reunimos para planear cómo enfrentar este peligro. Decidimos continuar con la recopilación de pruebas y la preparación del expediente legal, asegurando que Tadeo permaneciera oculto y que Joaquín no descubriera nada. De esta manera, podríamos construir una base legal sólida para reabrir el caso sin poner directamente en riesgo a mi nieto. Por la noche, escribí a Tadeo recordándole actuar con extrema cautela y mantener la calma. Recalcaba que cada evidencia y cada observación eran valiosas y que la paciencia y la prudencia nos permitirían avanzar paso a paso para restaurar la justicia. En mi corazón, sentía tanto preocupación como orgullo. Tadeo no solo era mi nieto, sino un aliado leal e inteligente, capaz de continuar la búsqueda de la verdad, a pesar del peligro que representaba enfrentar a su propio padre. Unos días después de ser trasladado al internado aislado, Tadeo no se desanimó. Continuó revisando todos los documentos, facturas, fotografías y notas que había recopilado de Soledad y Rodolfo. Un detalle inesperado surgió cuando encontró en la caja antigua una factura de boletos de avión a Panamá, emitida justo después de la noche del robo. Esta era la evidencia directa de que Joaquín había planeado escapar, pero que finalmente aprovechó la oportunidad para incriminarme. Tadeo comenzó a unir todas las piezas: las facturas falsas, los retiros de dinero inusuales, las contradicciones en los relatos de Joaquín, junto con la información de Rodolfo y Soledad. Elaboró un diagrama detallado, marcando cada día, cada transacción y cada persona involucrada, creando una cadena lógica sólida. Cada hallazgo lo llenaba de emoción y tensión, porque sabía que, al combinar correctamente toda la información, esta sería la evidencia decisiva para reabrir el caso. Al recibir el informe detallado de Tadeo por carta, leí cada línea con el corazón acelerado. Había identificado contradicciones importantes en las declaraciones de su padre, y la evidencia comenzaba a emerger. Por primera vez en 25 años, sentí claramente la luz de la justicia. Montesinos, al revisar los documentos, también lo confirmó. Si estas pruebas se autentican, el expediente legal será extremadamente sólido, suficiente para convencer al juez Montalvo de reconsiderar todo el caso. Esa noche escribí a Tadeo, alentándolo a continuar recopilando información, mantener secreto absoluto y ser paciente. Le recalqué que cada pista, por pequeña que fuera, tenía valor y podía ser la clave decisiva para la verdad. También le enseñé cómo verificar detalles, formulando preguntas específicas a Soledad y Rodolfo, para que cada evidencia se consolidara antes de presentarla a Montesinos. Tadeo también informó sobre Lorenzo Montemayor, cómplice de Joaquín. Había descubierto la conexión entre ambos, las transacciones secretas y los fondos manipulados para proteger el plan fraudulento. Esto demostraba que el caso no era solo un error personal de Joaquín, sino una conspiración compleja con complicidad interna en la empresa. Mi corazón estaba a la vez tenso y emocionado. Tras 25 años de oscuridad en prisión, por primera vez sentí que la justicia se acercaba. Tadeo no era solo mi nieto, sino un aliado valiente e inteligente, ayudándome a ensamblar las piezas finales. Me dije a mí mismo que cada evidencia y cada paso eran valiosos, y que gracias a ello la verdad pronto saldría a la luz.
A altas horas de la noche, al dejar el bolígrafo, percibí el poder latente en la nueva generación, en la inteligencia y el valor de Tadeo. Este era el momento decisivo en mi camino hacia la justicia. La prueba clave había aparecido, y por primera vez en 25 años, confiaba plenamente en que la justicia llegaría, aunque el camino aún estuviera lleno de desafíos y peligros. Una fría mañana, Ramírez me condujo por los silenciosos pasillos del penal hasta una pequeña sala en la que nunca había entrado antes. Mi corazón latía con fuerza cuando se abrió la puerta de hierro, y frente a mí estaba Joaquín, mi propio hijo, con la mirada fría y una sonrisa calculadora. De inmediato, la tensión llenó la sala. Joaquín comenzó con reproches y proponiendo un acuerdo. Si detenía todas las acciones legales y cesaba la recopilación de pruebas, permitiría que Tadeo me visitara regularmente y se encargaría de mi manutención en prisión. Lo miré fijamente a los ojos, con voz firme. ¿Crees que puedes sobornarme? Mi honor y la verdad no se intercambian por dinero ni conveniencias superficiales. Frunció el ceño, intentando mantener la compostura. Luego explicó sus motivos: deudas, presión de Lorenzo Montemayor y fondos amenazados. Admitió que mi encarcelamiento fue una medida para protegerse y ocultar sus actos ilícitos. Sentí una mezcla de ira y dolor al comprender la magnitud de la traición. Todas las pérdidas, sacrificios y 25 años de injusticia ahora mostraban claramente la astucia y la traición de Joaquín. Sin embargo, no me dejé intimidar. Sabía que tenía la verdad, las pruebas de Soledad, Rodolfo y Tadeo. Comprendía que Montesinos ya había preparado el expediente legal y que el juez Montalvo estaba dispuesto a reconsiderar el caso. Con voz calmada pero firme le respondí: puedes amenazar, puedes intentar sobornarme, pero la verdad jamás será sometida. Por un instante, Joaquín mostró su impotencia. Su mirada reflejaba un atisbo de preocupación y miedo. Me di cuenta de que, por primera vez en muchos años, él percibía que estaba perdiendo el control. Manteniéndome sereno, observé cada gesto, cada expresión de su rostro. Este era un momento crucial: enfrentar directamente al causante de mi injusticia, mientras protegía a Tadeo y a los testigos. El encuentro terminó, y me retiré con tensión, pero decidido. Durante el resto del día escribí a Tadeo, recordándole mantener el secreto y actuar con cautela, y animándolo a continuar recopilando pruebas. Joaquín podía contar con dinero y poder, pero yo y mis aliados, Montesinos, Soledad, Rodolfo y Tadeo, estábamos preparados, formando una red segura para devolver la justicia paso a paso. Al caer la noche, sentado en silencio, sentí la mezcla de tensión y esperanza. Este fue el primer clímax en el enfrentamiento directo con mi hijo. Sabía que cada acción futura sería crucial, determinando el resultado final. La verdad saldría a la luz, el honor se restauraría, y Tadeo ya no estaría oculto por las mentiras de su padre. Unos días después del encuentro directo en la prisión, Joaquín volvió a aparecer para hablar conmigo. Esta vez, su mirada ya no era fría, sino cansada y preocupada. Comenzó a relatar toda la historia: las deudas acumuladas, la presión de Lorenzo Montemayor y las razones que lo llevaron a planear el robo de 3 millones de la empresa Montemayor. Admitió que todo se había salido de control y que culparme a mí fue una estrategia para protegerse. Al escuchar a Joaquín sentí una mezcla de ira y dolor. 25 años de mi vida, mi juventud y vejez, mis esfuerzos y sacrificios habían sido usados como herramientas para que él escapara de la culpa. Pero en su confesión también vislumbré una chispa de esperanza. Joaquín empezaba a darse cuenta de que la verdad emergía, y que Tadeo y Montesinos no eran solo una amenaza para él, sino una oportunidad para enmendar errores. Además, reveló que Lorenzo era su cómplice, quien había colaborado con él creando facturas falsas, manipulando los libros y supervisando cada paso para asegurar el éxito del plan. Joaquín reconoció que había fallado en controlar todo: las contradicciones, las evidencias de Rodolfo y la información que Tadeo estaba recopilando lo llenaban de miedo. Por primera vez, vi el temor reflejado en el rostro de mi hijo. Sin embargo, el peligro aún persistía. Joaquín confesó que Lorenzo lo estaba amenazando. Si el caso se reabría,
Él asumiría responsabilidades graves y podría ser procesado. Incluso admitió que las acciones de enviar a Tadeo al internado y demandar a Soledad tenían como fin protegerse a sí mismo. Esta verdad me mantuvo alerta y concentrado. Estábamos enfrentando a una fuerza aún mayor y más peligrosa, pero también teníamos la oportunidad de revelar toda la conspiración. Después de escuchar a Joaquín, comprendí que era momento de preparar el paso decisivo. Montesinos y yo planeamos colaborar con Tadeo y los testigos, anticipando los peores escenarios que Lorenzo y Joaquín podrían provocar. El objetivo no era solo limpiar mi nombre, sino también proteger a Tadeo y a Soledad del peligro. Por la noche, escribí a Tadeo explicándole lo que su padre había admitido y recordándole actuar con cautela, continuando la recopilación de pruebas de manera secreta. Recalqué que esta era la última oportunidad para conectar las piezas y permitir que la justicia y la verdad salieran a la luz. En el silencio de la noche, sentí con claridad que 25 años de injusticia no podían derrotar la voluntad y la determinación. Tadeo, Montesinos, Soledad y las valiosas pruebas formaban ahora una red de protección, lista para exponer la verdad. Por primera vez en décadas, sentí que la justicia no era solo un sueño, sino una posibilidad tangible que estaba a nuestro alcance. Al día siguiente, el ambiente en la prisión se sentía más pesado, pero mi determinación era absoluta. Montesinos y yo comenzamos a compilar todas las pruebas: facturas, libros contables, diarios y los detallados registros de Tadeo. Cada información fue cuidadosamente verificada y contrastada con los testimonios de Soledad y Rodolfo, asegurándonos de que no hubiera ningún vacío que Joaquín y Lorenzo pudieran aprovechar. Montesinos me instruyó sobre cómo usar estratégicamente cada evidencia. Las facturas falsas demostrarían la manipulación de Joaquín. Las pruebas de Rodolfo reforzarían la conexión con Lorenzo, y los diarios y reportes de Tadeo serían fundamentales para generar confianza ante el juez Montalvo. Todo se organizó en un orden lógico, creando una cadena de pruebas sólida e irrefutable. Mientras Montesinos preparaba el expediente legal, yo escribía a Tadeo instrucciones detalladas sobre los siguientes pasos: continuar observando a su padre, recopilar detalles faltantes y proteger los documentos importantes. Recalqué que cada acción debía ser cautelosa, ya que Joaquín estaba bajo tensión y cualquier error podía poner en peligro a mi nieto. Al día siguiente, Montesinos recibió la confirmación del juez Montalvo de que el expediente podía presentarse para la reapertura del caso. Este era un momento decisivo. Por primera vez en 25 años, la oportunidad de justicia era real. Sentí un fuerte impulso de esperanza, pero sabía que el éxito dependía de la coordinación perfecta entre Tadeo, Montesinos, Soledad y yo. Tadeo continuaba enviando reportes diarios, mostrando avances constantes. Detectaba pequeñas contradicciones en los relatos de Joaquín, información que su padre creía haber ocultado cuidadosamente. Cada hallazgo era analizado y verificado por Montesinos, listo para incluirse en el expediente. Sentí con claridad la inteligencia, valentía y honestidad de mi nieto, y comprendí que él era la clave final para abrir la puerta de la justicia. Por la noche, escribí a Tadeo, animándolo a continuar observando cada detalle, sin dejarse intimidar por la presión de su padre, y recordándole que cada pista era valiosa. También le advertí que se preparara para enfrentar situaciones difíciles, pero confiando siempre en sus capacidades. En la oscuridad de la celda, respiré profundamente y percibí la fuerza de la red de aliados que teníamos. Montesinos era la mente estratégica, Tadeo la luz guía, Soledad y Rodolfo los testigos confiables. Por primera vez en 25 años, sentí que la justicia no era solo una esperanza lejana, sino una posibilidad concreta, tan cercana que podía casi tocarla. La cadena de eventos estaba lista para el clímax en el tribunal, y esta vez ya no sería ignorada ni negada. El día que se abrió el juicio, yo aún estaba en la prisión, pero mi corazón ya no se sentía tan pesado como antes. Montesinos llevó todo el expediente legal, las pruebas de Rodolfo Guzmán, los testimonios de Soledad Quiroz y los minuciosos registros de Tadeo. Por primera vez en 25 años, mi verdad se presentaba de manera completa ante la justicia. Tadeo, aunque seguía retenido en el internado, recibía información sobre los pasos en el tribunal
y continuaba supervisando desde la distancia. Sabía que cada acción previa, sus anotaciones, la recopilación de pruebas, la observación de detalles, se convertiría en un factor decisivo para limpiar el nombre de su abuelo. Respiró profundo, con una mezcla de nervios y orgullo. Finalmente, todos sus esfuerzos ocultos cobraban sentido. Montesinos presentó el expediente ante el juez Montalvo de manera lógica y detallada. Facturas falsas, libros contables manipulados, transferencias a cuentas secretas de Joaquín, evidencia de la complicidad de Lorenzo Montemayor. Todo estaba organizado de forma coherente, combinado con análisis forense de las firmas. Escuchando a Ramírez narrar el proceso, mi corazón latía con fuerza al saber que Joaquín y Lorenzo ya no tenían manera de negar los hechos. El clímax llegó cuando se verificaron las transacciones y las facturas falsas, demostrando que Joaquín había intentado culparme deliberadamente y que Lorenzo había sido su cómplice. Todo el tribunal y Montesinos suspiraron al reconocer la cadena completa de evidencias. Sentí una emoción profunda. 25 años de injusticia finalmente tenían una oportunidad de resolverse. Fuera de la sala del tribunal, Tadeo seguía atento a los reportes que le enviábamos. Sabía que su papel, anotar, comparar y detectar inconsistencias, era la clave para revertir la verdad. No solo sentía orgullo, sino también el peso de la responsabilidad. Ayudar a su abuelo y restaurar la justicia. Finalmente, el juez Montalvo tomó la decisión. El expediente estaba completo, las pruebas claras y los testimonios suficientes para reabrir el caso. Lorenzo fue detenido, y ya no tenía poder para manipular nada. Joaquín, aunque aún enfrentaba sanciones, fue convencido de revelar toda la verdad bajo supervisión judicial, asegurando que se hiciera justicia. Me senté en silencio, sintiendo por primera vez en 25 años un alivio profundo y una esperanza renovada. La sensación de felicidad mezclada con emoción me envolvía. No solo se trataba de limpiar mi nombre, sino del triunfo de la justicia, la inteligencia y el coraje de mi nieto. Tadeo, paciente, inteligente y valiente, se había convertido en un factor clave para sacar la verdad a la luz. Finalmente, tras 25 años de dificultades, pérdidas, traiciones y soledad, empezaba a surgir una respuesta. Sentí que la luz de la justicia iluminaba la oscuridad y que el giro final estaba cerca. Un mes después de que el expediente legal fuera presentado ante el tribunal, llegó la decisión final. Yo, Esteban Olmedo, fui oficialmente declarado inocente. 25 años de injusticia, de juventud y vejez arrebatadas, finalmente encontraron la luz de la justicia. Montesinos y el juez Montalvo hicieron todo lo posible para asegurar que la verdad saliera a la luz, y que Joaquín y Lorenzo asumieran la responsabilidad por sus actos ilícitos. El día que salí de la prisión, Ramírez me condujo hasta la puerta de hierro. La luz del sol, tras años sumido en la oscuridad del cemento, me hizo cerrar los ojos y sentir cada rayo como un símbolo de la libertad recuperada. Afuera, Tadeo y Soledad me esperaban. Tadeo corrió hacia mí, me abrazó con fuerza, y por primera vez en 25 años sentí la cercanía y el calor de la familia. Sus ojos brillaban con inteligencia y valor, y esa mirada me llenó de orgullo y emoción. Juntos entramos a la antigua casa, que Tadeo y Montesinos habían ayudado a recuperar de manos de Lorenzo tras su detención. La casa ya no era exactamente como antes, pero cada detalle fue restaurado para coincidir con los recuerdos que había conservado durante los 20 años que la construí. Tadeo me mostró cada habitación, cada pared, relatando los detalles que había encontrado en los documentos y explicando cómo ayudó a legalizar las pruebas para reabrir el caso. Joaquín, aunque aún enfrentaba su condena, también estuvo presente en el reencuentro. Bajó la cabeza, mirándome con remordimiento. Pude percibir un cambio en él, arrepentimiento y conciencia de sus actos. Tadeo observaba, enfatizando que perdonar no significa olvidar, sino entender y aceptar el pasado para construir el futuro. Asentí hacia mi hijo. Tendrás la oportunidad de empezar de nuevo, pero ahora lo importante es que la verdad ha salido a la luz. La tarde transcurrió entre una mezcla de emoción y calidez. Tadeo, Soledad y yo organizamos los objetos, revisamos los recuerdos restantes. La sensación de libertad,
de exoneración, y tener a mi nieto a mi lado me hizo comprender que, aunque 25 años fueron largos, no podían arrebatarme la dignidad ni la esperanza. Miré a Tadeo y sentí que la justicia y el valor de una nueva generación habían obrado un milagro. La verdad finalmente triunfó. Al caer la noche, me apoyé en la ventana, mirando hacia afuera y respirando profundamente. Cada paso, cada latido, era testimonio de paciencia, inteligencia y coraje. 25 años de injusticia, pérdidas y dolor se habían convertido en la fuerza para continuar mi vida junto a Tadeo, con la verdad y con la esperanza de que nuestra familia podría reconstruirse sobre la justicia y la honestidad. Finalmente, me susurré a mí mismo: el camino por delante no será fácil, pero por primera vez en 25 años me sentí verdaderamente libre, libre de corazón, libre de espíritu y libre en la verdad. La reunión familiar, la luz de la justicia y el valor de Tadeo dieron sentido a todas las pérdidas. Esta no era solo mi victoria, sino también la victoria de la verdad y del amor que trasciende generaciones. Si esta historia te ha cautivado, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda de la pantalla. Gracias por vernos.